Bueno, continuamos con Karina y las reflexiones sobre la formación y ámbito laboral. Bueno, los resultados que voy a presentar son los de la pregunta, la última pregunta del formulario de grado y es la pregunta abierta. La verdad es que no hicimos tiempo, pero no procesamos la pregunta abierta de pregrado porque no es la misma que la del grado. En la del grado, ahora lo voy a mostrar, pero le pedíamos una reflexión sobre la formación y en la de pregrado le preguntamos una formación sobre el ejercicio. Entonces, no eran comparables. Son los resultados sobre esta última pregunta del formulario, ¿no? Dice, finalmente le pedimos, por favor, una reflexión sobre aquellos aspectos que considere valiosos respecto a la formación y aquellos que considera que deberíamos mejorar. ¿No? Entonces, la idea, lo que esperábamos que contestaran era algo positivo, porque era algo valioso, y algo propositivo. Bueno, eso pasó más o menos. Bueno, acá lo que quiero mostrar es que hubo encuestados que contestaron bastante variopinto. Algunos contestaron sobre lo que pedía la consigna, la formación, 1086 respuestas, y otros contestaron sobre el ejercicio, 450. Después hay otros que nosotros categorizamos como otras, porque algunas eran cuestiones bien locales, regionales, que no servían, digamos, para sacar más conclusiones generales porque eran muy contextualizadas. Y después los que no contestaron nada sumaron 85. Estoy hablando de respuestas y no de encuestados, ¿eh? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hubo algunos que contestaron algo de la formación y algo del ejercicio. Bueno, acá lo que hicimos fue tomar directamente, meternos en la formación, que era lo que nos interesaba indagar. Y bueno, acá lo que vemos, y esto a mí me interesó mucho porque retoma los resultados que se fueron presentando durante la mañana y también algunas reflexiones que hemos tenido. Porque si ustedes ven, y si no lo digo yo, 496 respuestas, ¿no? Sobre las 1087 que eran de formación, 496, casi 500, ¿no? Casi la mitad están hablando de la práctica. La temática que traen ante esa consigna es la práctica. De la práctica de todo, ¿eh? Aparece de todo y aparece algo que se estuvo hablando acá y es que algunos piden más horas de práctica, se repite muchísimo, más horas de práctica, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque si uno mira la 27-21, ve que en realidad hay bastantes horas de práctica. Entonces, pero todos señalaban más horas de práctica, también decían más apertura de nuevos campos prácticos y decían del primer nivel, por ejemplo. Algunos pedían más horas de cuidados críticos, pero algunos pedían más horas de simulación, también pedían más procedimientos, ¿no? Pero bueno, eso me parece que me quiero detener ahí porque me llamó la atención que estuvieran pidiendo más horas de práctica. Después, estas categorías las generamos nosotros. Fue bastante complejo el procesamiento porque al ser una pregunta abierta, había de todo. Pero fuimos generando algunas categorías que todavía están en construcción, las podemos seguir adaptando, pero nos pareció como potente y bien claro era la demanda o lo que tenía que ver con las prácticas. Después, como en segundo lugar, salen los contenidos. Y esto también es interesantísimo, porque entre contenidos, lo que más se señala, como si fuera una constante, ¿no? Señalaban más fármaco, contenidos biológicos, ¿no? Más fármaco y más anatomía y fisiología. Algunos también decían biofísica, había que volver a los planes de antes, pero digo, a mí eso me pareció
claro, yo después un poquito más adelante hice como un análisis más chiquito. Y otra cosa que se repite es gente pidiendo contenidos de pediatría. Pediatría y cuidados críticos pediátricos. En tercer lugar, bueno, eran reflexiones así como bien generales sobre la formación, algunos agradecimientos, digamos, ahí no nos detuvimos tanto, otros temas de enseñanza como de abordajes pedagógicos. Después había la otra temática que surge es la de flexibilidad, que eso también se habló acá, y era la flexibilidad en horarios de cursada, en oferta de turnos y también en modalidades. Esas son las tres que aparecieron. Bueno, también hubo otros que señalaban la necesidad de que hubiera posgrados accesibles económicamente y también por las distancias. Hubo otros que, fíjense que a veces por ahí uno puede decir se puede incluir en el otro, pero los separamos para darle un poquito más de protagonismo porque me parece que era importante en las discusiones que se dieron acá. Plan de estudios. El plan de estudios también fue bastante señalado y en plan de estudios era, recuerdo a alguien que dijo algo así como que teníamos muchas horas en materno y teníamos pocas horas en cuidados críticos intensivos. ¿No? Y en el plan de estudios también, lo que lo quiero señalar porque también fue un tema que apareció acá, era la carga horaria. La carga horaria excesiva para el plan de estudios, que decían que recorten horas y hacerle un poco la carrera más corta. Bueno, la formación docente también, en algunos casos. Este lo desagregamos y lo nombro porque me parece interesante, porque hubo respuestas que planteaban la necesidad de, tiene que ver con contenidos, pero trabajar la comunicación. Y me parece que eso, la comunicación en el contexto actual y con la reconfiguración de los escenarios y con todo lo que ya sabemos, me parece que es como un desafío que tiene enfermería de, pienso, ¿no? Trabajamos un montón, pero nos falta por ahí mejorar la comunicación, ya sea para difundir todo lo que hacemos, pero también la comunicación institucional y también la comunicación con el paciente y también la comunicación entre nosotros en nuestro propio colectivo. Y bueno, hubo algunas pocas que fueron de celdas vacías, sí. Bueno, ahí también yo hice la lluvia, yo dije, pero la hizo Enrique, la lluvia de ideas, ¿no? Mostrando cómo se repite, la que más con mayor frecuencia se repite es la palabra práctica y creo que eso nos deja ahí, ¿no? Una alarma para decir qué hacemos con la práctica. Hubo un relato que me pareció interesante porque había alguien que pedía más fármaco, pero no, y más procedimientos, porque decía, cuando vamos a buscar trabajo, en la entrevista nos dicen, ¿alguna vez preparaste medicación? Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque eso en la época, como quien dijo que era del siglo pasado, bueno, yo también me egresé en el siglo pasado, y eso era como si en una entrevista alguien me hubiese preguntado eso, creo que me hubiese ofendido, porque por el ritmo de cursada que tenía, me la pasé preparando medicación. Pero me pareció interesante porque a raíz de eso nos pusimos a sacar las cuentas ahí con las profes de cómo prepara la medicación o cómo practica preparar medicación el estudiante en primer año, listo, afuera, porque eso no lo hace en primer año en básica o fundamentos, no sé, pongamos que empieza en materno, pero ¿cuántas veces, por la cantidad de alumnos que tenemos, cuántas veces puede preparar efectivamente, ¿no? Ya sea contando en gabinete o en el hospital o donde sea? Y así fuimos sacando cuentas y la verdad es que nos dimos cuenta que no eran muchas, ¿no? Entonces me parece que eso también ahora sigo con esto y ahí lo voy a encadenar. Los tiempos de cursada son muy extensos y poco flexibles para quienes trabajan. Incorporar formación en cuidados paliativos y humanización del cuidado. Esto está bueno porque yo pienso en electiva siempre. Considero necesario un cuatrimestre más de farmacología donde se aplique no solo farmacocinética, sino el manejo mismo de la medicación, ¿no? El procedimiento de preparación. Y acá otro más que dice medicación. Deberíamos dedicarle un espacio a repasar posible medicación que se utiliza por patología para mayor seguridad al momento de la inserción laboral. Agregar fármaco. Fármaco 2 pide, ¿eh? Otra fármaco más.
Y falta una más, ¿no? Modalidad a distancia. ¿No? Hay más y son súper interesantes todas, pero esta sí me interesa porque, ¿qué hice yo? Como me llamaba la atención lo de las prácticas y lo de esta, me fui a mirar planes de estudio, fíjense que tomé un informe de OPS del 59, para mirar cómo eran los planes de estudio en esa época, no porque quisiera revivirlo, ¿no? Pero fíjense que acá está, quiero decir una cosa, porque si ustedes suman, no les da todo, pero yo digo, es del 59, o sea... ¿no? Bastante, porque ahí no había Excel y se hacía todo manual, o sea que bastante. Pero fíjense que la carrera, digamos, con máxima cantidad de horas, o las los planes de estudio con máxima, eran de 7.875 horas, ¿no? Que eso, si uno lo mira, era como, no sé si internado, pero era una jornada completa, mañana y tarde. Siendo que nosotros ahora con nuestros estándares andamos por la 3.000 y algo, ¿no? 3.200, ¿eh? O sea que andaríamos por el primer cuartilo, como en esta época sería el 25%. Pero y además hay otra cosa que a mí me interesa, si bien no dan los números, vuelvo a decir, porque no había Excel y fue hecho a mano, pero fíjense, pongámosle que sacamos esto y nos quedamos con estos dos, la carga de práctica y la carga de teoría, ¿no? Digo, pensando en pásamela, Enrique, por favor. Porque si nosotros miramos ahora nuestros estándares, acá están, ¿no? El 3.200 y 960 de práctica y 2.200 de teoría. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque la otra vez estaba hablando con Hugo de UNSAM y yo le estaba contando esto y me dijo, Karina, ¿no será que enfermería quedó muy teórica, dijo algo así como, como universitaria, no me acuerdo, académica? Y como le pasa como le está pasando a medicina, me dijo, como que quedamos con mucho contenido teórico, ¿no? Y miren cómo, en función de la relación que mostraba antes, ¿no? No lo sé, no tengo la respuesta, simplemente me parece que la pregunta es interesante. Bueno, y acá, ¿por qué traigo la 27-21? Bueno, por varias razones, ya termino, ¿no? Varias razones. Una es porque ahora estamos entrando, cierra el círculo, la segunda fase de la acreditación, cierra todo el ciclo de esta primera acreditación y hay que sentarse a revisar los estándares. Y entonces, fíjense esto, a mí esto me parece súper potente, porque miren cómo quedó el área biológica y cómo quedó el área humanística. ¿No? ¿Cómo? Porque yo me quedé con esa fármaco. Y la verdad es que la fármaco para la 27-21 creo que nos queda como en 56 horas. ¿Cómo explicar la farmacología? ¿No? Y sin embargo quedamos con antropología, sociología 1 y 2, filosofía 1 y 2. Y yo la otra vez creo que ¿dónde está el Mitchell? Ah, acá. ¿Te acordás que vos dijiste algo que a mí me quedó en la cabeza? Porque vos dijiste algo así como no sé si lo dijiste bien así, vos me corregís, pero que antes teníamos planes de estudios que eran súper biologicistas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no, no tiene nada de social. Y entonces, ¿qué hicimos? ¡Boom! A la otra punta. ¿Y qué nos pasó ahora? Nos quedó pelada la parte de biología porque creo que son como en 150 horas, a ver si acá está, 120 horas hay que resolver toda la anatomía y fisiología. Bueno, micro 55 y acá está fármaco 55. Una locura. Por eso me parece, porque como es el momento de discutir los estándares, eso hay que revisarlo. ¿No? Digo yo, sí. ¿Y por qué? Porque nosotros hacemos un ejercicio con los estudiantes de educación donde le preguntamos qué subirían y dicen fármaco, pero después le decimos, bueno, pero si subimos fármaco, suben todas las horas del plan de estudio. Algo hay que sacar. ¿Qué sacarían? Y bueno, ahí sacan, por supuesto, salen sociología, salen filosofía, pasan. Con una, digo yo, o salen las informáticas, ¿no? Salen los idiomas, digo, no digo que quede pelado como lo es el estudiante, también lo quiere bajar, pero también me parece que tenemos que dar una discusión, es qué carga horaria, qué plan queremos. ¿Queremos un plan de 5 años y medio o queremos un plan un poco más corto que después permita, no agote a ese estudiante, a ese egresado y permita el desarrollo de las especialidades? ¿Y qué, no? Sigo. Bueno, acá es lo mismo porque están tomados los cuidados críticos
Y bueno, del área sociales hay todas las que tenemos, ¿no? Ah, bueno, terminé en punto. Bueno, entonces la idea, yo lo que quise hacer es como poner o dejar planteados algunos ejes sobre plan de estudios, ¿no? ¿Qué extensión de la carrera, qué carga horaria, introducir la discusión sobre las prácticas? La 2721 no considera la simulación o los gabinetes como práctica, o sea, repensar las prácticas y bueno, y por ahí sería indagar un poquito más porque los estudiantes piden más horas de práctica. Un comentario nada más. En esto que vos decís de que nos faltan horas prácticas, ¿no? Con la 2721. Yo me acuerdo que estuve en una reunión en el CRUP, reemplazándolo a José Molina, que no había podido ir, y en ese momento se dio esa discusión exactamente de aumentar las horas teóricas y bajar las horas prácticas, porque esta era la oportunidad, digamos, de formar científicamente y que la práctica la adquirirían después en lo laboral. Esa fue la discusión que dio, o sea, que daban en ese momento quienes tenían la responsabilidad de las carreras, y con esa mirada fue que se establecieron esas horas, ¿no? En algún punto. De alguien, no me acuerdo de dónde era, tampoco importa mucho de dónde era, pero dijo algo así como que los profesionales en formación, dijo, necesitarían como capacitaciones dentro del ámbito de trabajo. Y a mí eso me parece que está buena la idea del profesional en formación, porque también se aplica, por ejemplo, a educación. ¿No? Que también hablan ellos del egresado, el profesional en formación. O sea que tal vez, no lo sé, pero tal vez nosotros queremos abarcar todo y que el egresado salga perfectamente formado, digamos, como para ingresar directamente a la institución. Y tal vez no sé si tiene que salir experto en todo, ¿no? Sí me parece que hay cosas que sí o sí las tiene que garantizar, que tienen que ver con la seguridad del paciente, pero sí por ahí flexibilizar un poco más eso y permitir la posibilidad de que el espacio de trabajo también siga siendo un espacio de aprendizaje como lo son, por ejemplo, digo, las residencias, sin encasillarlas ahí. Pero esa idea de formación me pareció potente. Es una realidad que pasó, que sigue pasando. Creo que la pandemia fue donde se evidenció mucho más o fue más visible para el resto, por ahí incluso de los integrantes del equipo de salud. He leído por ahí que en España este tipo de cuestiones se trabajan con el enfermero que ya está recibido de práctica avanzada. Entonces es un enfermero que recién se inserta en el mercado laboral, donde está acompañado por otro enfermero con más expertise, ¿no? Y es quien acompaña en esta inserción laboral, en digamos, en el pulido de ese nuevo profesional, brindándole no solo seguridad al paciente, sino también al nuevo profesional que se está insertando. Bueno, acá que fueron colocando en el chat, Fátima lo que plantea de Tucumán es que hacen falta más horas de práctica porque también lo que sucede es que no se llegan a cumplir esas horas a partir de la cantidad insuficiente de docentes y que entonces se distribuyen las prácticas y no llegan a tener la cantidad de horas planteadas. Después que deberíamos pensar qué conocimientos, perdón, Angelina, deberíamos pensar qué conocimientos y habilidades necesitan nuestros graduados en su ámbito laboral, cuál es nuestro déficit formativo. Nuestros alumnos sacarían filosofía, psicología y algunas optativas. Y Hugo plantea que una salida podría ser por el lado de una enseñanza interprofesional en torno a problemas de investigación, gestión o innovación, y no por asignaturas disciplinarias. Creo que lo que están gestionando en los servicios hay que ser un poco empático con el que egresa, es decir, bueno, entonces para mí los gestores que nos toca gestionar en un momento, tendríamos que ser un poco empáticos con el recién egresado. Bueno, si viene ya con conocimiento de otra institución pública donde pueda aprender, me parece que sí puede preguntar técnicas. Esto que presentaba Karina hoy con respecto a lo que ellos creen que necesitan,
Nosotros también analizamos la encuesta otra de pregrado, y cuando uno hace este juego de palabras, ver cuál es la palabra que se repite más, la preocupación del pregrado era, a diferencia de los otros colegas, la formación era, por ejemplo, el mercado laboral, o sea que, por ejemplo, ganar más, estaba enfocada en su trabajo. No tanto en la formación, sino en su trabajo, que tener mejores salarios, mejores condiciones laborales. Yo le pasé ahí a Karina, ella, para que si lo quiere pasar luego. Entonces, por ahí tenemos, como decía recién el compañero, que no me recuerdo el nombre, las perspectivas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que yo percibo que él necesita, el alumno, o el próximo futuro profesional. Otra cosa es lo que percibe el alumno, y otra cosa es lo que percibe o requiere la institución sanitaria o el lugar donde va a trabajar. Creo que ahí está esa falta de diálogo profundo que tenemos. No escuchamos a nuestros estudiantes, no escuchamos a los docentes que trabajan, no escuchamos a los enfermeros de la trinchera, como decía hoy el compañero, a los gestores, y entonces estamos trabajando siempre divorciados. Además de otros problemas que tenemos, creo que este también es central, y para hacer cualquier cambio, si no sabemos en qué medida nuestros estudiantes se apropian de estos saberes, qué les falta cuando ellos van a trabajar, y vamos a equivocarnos de nuevo. Tenemos un plan de estudio lleno de filosofía, de sociología, que no digo que está mala ni buena, sino tendremos que pensar este área disciplinar, qué le aporta y para qué, ¿no? El qué y el para qué, que siempre nos dicen los pedagogos cuando hacemos el recorte de conocimiento, el qué y el para qué. ¿Cuánto del saber? ¿Qué profundidad? Tal vez alguna parte va a ser el posgrado. Y algo que también preguntaba el compañero, ¿cuánto de práctica? Ustedes saben que para ser aviadores tienen que tener una cantidad de vuelos de práctica para alargarlos al aire. Bueno, por eso a nosotros no nos va tan bien, y nuestros pobres pacientes tienen 10 veces más riesgo de morir en un hospital que de subir un avión y que le pase algo. Creo que también tenemos que plantearlo cuando yo hablo de competencias. ¿Cuándo el alumno la adquirió a la competencia? ¿Cómo aseguro esa competencia mínima? Serán 5 o 10, pero eso debo asegurar para iniciar, creo, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Gracias, compañero. En general estábamos viendo que la 27-21 nos dice que en el primer ciclo la relación de práctica-teoría tendría que ser 60-40, para que en el segundo ciclo se lo demos vuelta y, bueno, el alumno que ya está, el estudiante que está más formado, ya tiene una formación, digamos, podamos afianzarnos más en la teoría, ¿no? La cuestión es simple. Nosotros tenemos muchas horas de práctica en el primer ciclo. Están diciendo que necesita más horas de práctica. Lamentablemente nosotros tenemos que reconocer que por distintos motivos no le estamos dando las horas de práctica más allá de que en nuestros programas, en nuestras grillas, en nuestro plan de estudio diga, le damos tanta cantidad de horas práctica, de práctica profesional específica, práctica integrada, práctica de laboratorio, de simulación, lo que sea. Entonces, creo que nosotros no estamos siendo honestos a la hora de... Entonces, como que el alumno es lógico que me va a decir que necesita más horas de práctica, y después va a decir, che, pero con tantas horas que tienen, sí, pero seamos conscientes. Después buscamos justificativos, no hay recursos humanos, no nos alcanzan los ámbitos de práctica, y decir, no es excusa. Nosotros estamos viendo que en cierto modo estamos, no sé si estamos defraudando aquello, y no sé si estamos, nosotros mismos estamos boicoteando en ese sentido, porque hemos hecho un plan que creemos que va a resultar y sin duda no lo estamos respetando. Entonces es muy difícil a la hora de poder evaluarlo, ¿no? Así que, y otra cosa que les quiero compartir, que a lo mejor no tiene que ver directamente con la temática, pero sí me preocupa a la hora de ser profes, de ser docentes, de ser responsables de la formación de nuestros estudiantes, es que muchas veces nos preocupamos mucho en la evaluación de todo, de contenidos, de desarrollo, y nos olvidamos de acompañar el camino de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero bueno, reconozco esto, de que muchas veces
nos preocupamos eso de decir, evaluamos, pero evaluamos inclusive sin haberles enseñado, sin haber acompañado este camino de aprendizaje, ¿no?